Buenas noches, bienvenidos una semana más a CAS. En esta ocasión abordamos una cuestión que divide a los consumidores: las ventajas e inconvenientes de comprar en grandes superficies o en el pequeño comercio, máxime ahora que llegan las compras navideñas. Para ilustrarnos sobre estos temas nos acompañan esta noche Julio Bizuete. Buenas noches, Julio, delegado de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, y Carmen Piñero. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos. Presidenta de la Asociación de Comerciantes de Murcia Triángulo y miembro de la directiva de la Federación Murcia Área Comercial. Si os parece, para empezar a introducir el tema, vamos a empezar con un vídeo. Los datos reflejan que los españoles van a gastar el 4% más que en 2015 en Navidad, lo que supone un gasto medio de 682 euros, confirmando la mejora de la confianza de los consumidores, según un informe de Deloitte. Las categorías donde más se va a invertir son regalos, alimentación, viaje y ocio. Respecto a los lugares donde los adquieren, el 51% declara comprar en grandes almacenes, el 44% en cadenas especializadas, el 31% en hipermercados y supermercados, primera opción para la alimentación, y el 33% en pequeños comercios. Además, los análisis también establecen que el 26% del presupuesto se gastará en compras a través de Internet, una realidad que va a estar también incentivada por los adelantos de las compras navideñas debido a populares fenómenos como el Black Friday o Cyber Monday, aunque la región de Murcia tenía la intención de compra más baja de España en este evento. En concreto, solo el 54% de los murcianos afirmaban que iban a comprar este día. Aún estamos con la resaca del Black Friday, pero también del Cyber Monday. Al respecto, Carmen, como representante del pequeño comercio de Murcia, ¿qué valoración hace? Bueno, son fechas, por eso yo creo que en Murcia no tienen a lo mejor tanta implantación. Son fechas, bueno, que digamos están importadas de la cultura americana, anglosajona, y bueno, pues yo digo que es que como cualquier cosa que sea de consumo parece que nos enganchamos a ella, pues ahí están. Son algo más, un día más. No creo que tengan más importancia que es un día de descuento. Yo es que no me gusta mucho todo este tema de cogernos a tantas cosas que no son nuestras, a tantas costumbres que al final pues terminan implantándose, que vale, que son de consumo y está muy bien, y ese día pues se vende un poco más, pero la realidad es que no. Yo me gusta más, por eso tengo un pequeño comercio, la venta más tradicional, y yo creo que realmente es que descuentos hay casi todo el año. O sea, es que poner más, evidentemente, no sé, lo del viernes negro, además de llamarse negro, no me convence mucho. Pero bueno, está bien, es un día ahí, se ha vendido algo más, pero no creo que sea algo para que nosotros ahora nos rasguemos las vestiduras y nos apuntemos ahí como si fuera eso, que se acabara el mundo ya. Pero parece que no. ¿No le resulta que ha sido, en cierta manera, un incentivo para el pequeño comercio? Sí, es un incentivo, es un día más de compras, pero un día que digamos que estamos marcando de forma más especial, que se ha vendido un poco más, pero lo que yo creo que tenemos que empezar a plantearnos es qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de economía queremos, qué tipo de consumo queremos, a dónde queremos ir al final, ¿no? Y yo, pues la verdad, me gusta siempre el consumo, un consumo más amable y más extendido por el tiempo. Creo que no se trata de ir cogiendo todo y ponernos, a lo mejor las grandes superficies sí es un día para ellos más importante, ¿no? Y para eso que tienen otro concepto. Para eso tenemos a Julio, que le pido que nos ilustre sobre el tema. Bueno, pues para nosotros desde luego no es un día cualquiera ni es una promoción cualquiera. Es una promoción que se introdujo en el año 2012 en plena crisis económica, que no solamente no tiene carácter o connotaciones negativas por llamarse negro. O sea, el negro de la palabra Black Friday pues viene de que se ponían los números de la caja de la actividad en negro, es decir, venían todo el año estando en rojo y los queríamos poner en negro. Entonces, de esa manera se importó esta costumbre o esta promoción de la economía americana, que allí funcionaba muy bien, y pues bueno, era un poco el anticipo de lo que es la campaña navideña.
teniendo en cuenta que la semana siguiente pues tenemos el puente de la Inmaculada y de la Constitución, y ya de lleno pues entramos en todo lo que... Y de hecho, pues desde Black Friday pues se han comenzado a poner pues la iluminación de Navidad, y ya pues el ambiente que se respira es un ambiente navideño. Nosotros, en cuanto a valoración de lo que es esa promoción, pues no podemos sino hablar de forma positiva, porque no solamente la estamos llevando a cabo nosotros, es decir, todo el pequeño comercio pues se ha unido a esa promoción, incluso lo que no es meramente, únicamente y exclusivamente comercio, servicios, vamos, de cosas más variopintas. Creemos que menos la farmacia, los estancos, que tienen su limitación en cuanto a tema de promociones, pues prácticamente todo el comercio, el 80, quizás 90%, se ha unido a esta sí, a mí de hecho promoción. me ha llamado la atención que incluso compañías aseguradoras automovilísticas han aprovechado el Black Friday para sacar descuentos. Cirujanos de cirugía estética, agencias de viajes, o sea, todo lo que son del mundo de los servicios, no solamente exclusivamente lo que es el comercio minorista. Sí, es así, sí, realmente se ha convertido en un día pues muy señalado. O sea, no tiene que ver el que sea un día que realmente se mueva mucho en las ofertas con el que a lo mejor sea un día que nos termine a nosotros entrando en nuestra cultura, que es lo que yo me quiero referir. Nosotros, por ejemplo, el pequeño comercio acabamos de terminar en un outlet en Alfonso X de 4 o 5 días, unos días antes. Ahora mi asociación y otras de la Federación en la Avenida de la Libertad tenemos el Mercadillo de las Pulgas este sábado. O sea que realmente siempre se están haciendo cosas para acercar a la gente, pues promociones, ofertas para acercar a la gente también qué es lo que que puede ofrecer en este caso el pequeño comercio, ¿no? Sí, además estos descuentos no solamente, como hemos dicho, se han aprovechado de ellos las grandes superficies y el pequeño comercio, sino que incluso todos los consumidores. O sea, sí, por supuesto, los consumidores los paganos que incluso han llegado a tener descuentos por ir vestidos de negro a algún restaurante. Claro. O sea, que llama mucho la atención cómo poco a poco, ¿no?, se van implantando en nuestro país y también en nuestra región. Incluso algunos estudios, no sé si los han podido consultar ustedes, afirmaban que incluso van a superar a las compras de Navidad. ¿Creen verdaderamente que eso es así o es avanzar demasiado? Bueno, por parte de nuestra asociación, la valoración que hacemos, que como ya he dicho es muy positiva, creemos que está, si no igualando, incluso superando a las compras de Navidad. Y se está quedando un poquito por debajo de las compras de Reyes Magos. Porque, bueno, pero esto es una cosa que nadie ha podido prever. Es decir, el elemento fundamental, el factor fundamental que potencia este tipo de cosas son los propios ciudadanos, los propios consumidores. O sea, nosotros ni a golpe de decreto, ni porque hagamos lo que hagamos, si el consumidor no entra por esa vía y no... Y aquí un poco pues nos ha sorprendido un poco a todos, ¿no? A pesar del poco tiempo que lleva esta promoción, que empezó en el año 2012 como consecuencia de una situación de crisis en la que se pretendió de alguna manera hacer algo para intentar animar el consumo interno, que estaba en aquel momento pues bastante maltrecho. Pues bueno, ya que estamos iniciando la senda de la recuperación, pues se está convirtiendo pues en un fenómeno digno de estudio por parte de todas las consultoras, porque bueno, pues tiene su faceta de adelanto de las compras navideñas, pero también tiene su faceta de retraso de compras anteriores que un poco no son compras compulsivas, sino son compras planificadas, y que por esa vía, pues en definitiva, quien se beneficia y quien disfruta de ellas es el propio consumidor, que es el que pues, dispone de unos descuentos que antes no tenía, o las tenía más adelante en la época de rebajas. Pues ahora va a poder disponer de esas dos posibilidades, tanto de la rebaja como de lo que es el Black Friday, que no deja de ser una rebaja también. Es que las rebajas, el tema de quitar las rebajas reguladas como estaban antes, ha perjudicado mucho a lo que es la rebaja en sí, porque ya realmente no existe la rebaja, ya todo el año tenemos unas continuas promociones, rebajas. Antes sí era un efecto llamada, antes llegaban las rebajas, todo el mundo sabía el día que llegaban, y a partir de ahí, pues ese día era, pues a partir de ahí era día de compra, ¿no? Ahora, al quitarse la regulación, pues realmente las rebajas lo mantienen
mantienen, sobre todo, las grandes superficies mantienen más las fechas las mismas y el pequeño comercio pues no, suele adelantarlas. Ahí vamos todos un poco... Las rebajas no han desaparecido, o sea, las rebajas siguen estando y es una pero la costumbre regulación ha desaparecido. Se ha liberalizado en el sentido que ha cualquier empresa, claro. cualquier empresario, cualquier sector puede acordar la rebaja cuando quiera, cuando antes estaba limitado a 2 épocas concretas del año y fuera de ese año estaba absolutamente prohibido el poder realizar rebajas. Nosotros entendemos que un mayor abanico de libertad y de posibilidades pues, termina por, desde luego, beneficiar la competencia y beneficiar, en definitiva, al consumidor, que ahora va a tener 2 épocas de descuentos, 2 épocas de rebajas. La tradicional, que se va a seguir manteniendo con sus variaciones, algunas empresas pues empiezan antes, otras empiezan después, pero se va a seguir manteniendo tanto en el grande como en el pequeño comercio. Bueno, pues vamos a ver, hemos salido a la calle y hemos visto la opinión de los consumidores al respecto. Vamos a verla. En los últimos años, el pequeño comercio y las grandes superficies han venido manteniendo una cierta pugna por captar la atención de los compradores. Si bien las estadísticas confirman que las ventas en grandes establecimientos son muy superiores, sorprendentemente los consumidores afirman que... Normalmente, así en comercio más bien de mediano. Yo últimamente compro en comercio de barrio. De comprar aquí en un comercio así más pequeño, digamos, más que en grandes superficies, porque eso incide mucho en marca blanca. Suelo ir a tiendas pequeñas, medianas, pero grandes almacenes los veo muy fríos. En comercio pequeño, sobre todo en las tiendas de barrio. Incluso destacan que encuentran múltiples ventajas. Más familiar, te atienden mejor. En la gran superficie es que me pilla muy lejos. Me gusta más el pequeño comercio, más familiar. Sobre todo, supongo que la familiaridad, ¿no? Conocer a los trabajadores, conocer a los dueños, no sé, simplemente por eso yo creo que la calidad aumenta. Mucho más familiar, creo que hay que apoyar al pequeño y al mediano comerciante. La mayor ventaja es que sueles conocer mucho más al personal, a los jefes, tienen un trato más cercano. Yo creo que es más fácil comprar en el comercio pequeño. No obstante, también reconocen que visitan las grandes superficies y que estos lugares tienen otras prerrogativas. Aunque algunas veces te vas a los centros comerciales no sé, por distraerte, siempre pica algo, pero las grandes compras las suelo hacer así en pequeños comercios medianos. A grandes superficies voy lo justo y en una grande superficie pues podía hacer una compra más de un regalo, un juguete, ropa, pero lo que es alimentación nada. El comercio grande está, pero no para lo que es el día a día. Al día de hoy las grandes superficies se venden mucho más que los pequeños. Hombre, yo creo que las ventajas que tienen, creo que más cantidad de productos, más cantidad. Entonces, al tener más cantidad de productos, siempre a lo mejor es un poco más fácil a la hora de comprar. Pero en calidad-precio, creo que el comercio pequeño es mucho mejor. En definitiva, espacios para satisfacer necesidades básicas y también templos del consumo. Acabamos de ver lo que opinan los consumidores acerca de sus compras y en términos generales parece apreciarse que tienden a optar por la alimentación en compras en pequeño comercio, sin embargo dejan las grandes superficies para otro tipo de compras como pueden ser ropa, regalos, etc. Julio, ¿qué opina al respecto? Pues nosotros opinamos que ambos formatos, el pequeño y el grande, son necesarios. Es decir, no solamente no son incompatibles, sino que somos complementarios. Es decir, todas las personas a las que se les ha preguntado, todos han dicho, pues compro en el pequeño comercio y tal, pero normalmente, cuando dice normalmente, es porque hay otras excepciones donde no compras en las pequeñas superficies, en los pequeños comercios. Entonces entendemos que esa dicotomía o ese enfrentamiento entre pequeños y grandes es absolutamente superficial y vacío, que no tiene ningún sentido. Hoy quizá de lo que más habría que hablar es entre el comercio físico y el comercio online, que el físico pues está en franca competencia, no entre ellos, sino con el comercio, con el formato online, que pues bueno, pues no generan empleo, abren las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen un impacto importante. De hecho, los distribuidores más importantes del mundo de la distribución en el mundo son uno chino y otro americano,
y no, ni es una gran superficie, son siempre Pero, online. por ejemplo, las grandes superficies venden también online. Sí, y el pequeño comercio también lo vende. Es decir, es un formato, es un canal de distribución que todos tenemos que utilizar, pero esos concretamente únicamente tienen el online. Y mientras el comercio físico pues, se mantiene o incluso ha ido bajando en esta época de crisis que esperemos que estemos superando, pues en el online pues, ha subido pues, un 147% en los últimos 2 o 3 años. Mientras que nosotros o nos mantenemos o se ha reducido, pero tanto en pequeñas como en grandes superficies. Bueno, yo no puedo más que estar de acuerdo con toda la gente que dice que el pequeño comercio es su comercio diario y es su comercio cercano, porque realmente si desaparece el pequeño comercio, los barrios se pierden y la cercanía, no es solo cercanía, es cercanía y profesionalidad. Es que tú entras en un pequeño comercio y tienes al dueño que ha elegido ese producto para ti, lo ha elegido y te lo está ofreciendo. O sea, estás hablando siempre con profesionales, grandes profesionales, porque el comercio de Murcia tiene un gran nivel, grandes profesionales que te están vendiendo y te están vendiendo con todo el cariño además, o sea, por eso la gente se siente acompañada. Luego, por supuesto, gente mayor que no puede estar yendo a centros comerciales, o sea, hace aparte una labor social, aparte de la labor, digamos, de venta que es la que tenemos. Pero es imprescindible, o sea, los comercios pequeños se pierden y se pierden las ciudades, se pierden los barrios y perdemos la vida de nuestra propia vida. Entonces yo creo que aquí, por supuesto, el tema de venta online es independiente porque es evidente que tenemos ahí un gran reto todos. Pero yo creo que no se puede perder, nunca se va a perder el comercio físico, eso es imposible, no va a existir. En España no lo creo, vamos, porque nosotros realmente necesitamos ese contacto, o sea, se necesita ese contacto físico, por eso muchas veces, incluso los grandes centros comerciales, si os habéis fijado, bueno, tú te has fijado seguro, hacen como plazas dentro del mismo centro para imitar a las ciudades. O sea, los centros comerciales imitan a la ciudad, porque la realidad es que es necesaria esa ciudad, esos barrios, esas plazas, que es la que digamos es el pegamento que nos une a todos, ¿no? Al final. Y por supuesto comprar en el pequeño comercio es muchas veces más barato, te llevas una mejor calidad, un mejor servicio y evidentemente las administraciones tienen que proteger al pequeño comercio ante las grandes superficies, no porque sean los enemigos, sino porque ellos tienen una capacidad económica, una capacidad organizativa que el pequeño comercio no tiene. Entonces por eso la regulación de horarios es muy importante, porque la conciliación familiar y la vida no estamos solamente aquí para trabajar, claro. Entonces cuando se habla de liberalizar los horarios, pues yo me recuerdo cuando después de la posguerra, cuando se criaban a los niños, como por ejemplo los establecimientos chinos que los crían en los comercios. Eso no podemos llegar a volver a eso. Hay que educar al consumidor a que todos tenemos que tener una vida familiar y que el consumo y el horario tiene que ir ajustado a lo que hay. Tú te vas a Europa y cierran a las 6 o las 7 de la tarde y no pasa absolutamente nada. Tú llegas a un país y te llegan a las 7, pues compras antes de las 7. Si vas después está cerrado y no pasa absolutamente nada. Hay que concienciarnos de que todos tenemos que tener una vida laboral y una vida familiar. Entonces, el tema de los horarios comerciales es muy importante. Vamos, los centros comerciales abren hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado. Es decir, que fíjate si tienes horario, o sea, tú terminas de trabajar y hasta las 10 de la noche, madre mía, que no hay tiempo. Y un sábado todo el día hasta las 10 de la noche. También hay que abrir un domingo, también hay que liberalizar todo. Eso es un error tremendo para nuestra economía, para nuestra vida. Nosotros no podemos compartir absolutamente nada de lo que he dicho por varias razones. La primera de todas ellas es que profesionales hay buenos y malos, tanto en un ámbito como en el otro. Es decir, la cuestión está en que la evolución de la vida, del comercio y de la propia sociedad ha ido cambiando el formato del comprador o del consumidor. Ahora mismo ya no es solamente el ama de casa la que hace las compras, hay familias que son monoparentales, hay personas o matrimonios que trabajan mañana y tarde, hay personas que viven en zonas residenciales fuera del centro, en barrios que carecen totalmente de entramado comercial, ninguno. Entonces, esas personas, ¿dónde van a comprar? Tendrán que comprar en algún sitio. Es decir, que cada uno pues tiene su destinatario o tiene su espacio
Y todos, en definitiva, tanto grandes como pequeños, compramos en los grandes y en los pequeños. Es decir, no es algo que esté destinado exclusivamente, pues, es decir, bueno, es que solamente hay comodidad en el pequeño comercio y cariño en el pequeño comercio, también lo hay en el grande. Es decir, sin ninguna duda. Es decir, yo llevo más de 30 años en esto y conozco personas que cuando van a las grandes superficies preguntan por el vendedor por aquel y quiere que no lo atienda otro más que ese. Es decir, la cercanía, la relación personal se da exactamente igual en el pequeño que en el grande. En cuanto a la regulación de horarios, pues nosotros desde luego no estamos de acuerdo. Es decir, este sector es el único sector que tiene por ley puestas restricciones de competencia, pues, en la idea, en lugar de mejorar o en lugar de fomentar pues, la formación o de dar ayudas a determinados pequeños comercios que pueden estar pasando dificultades, aquí pues lo que se ha pretendido es una limitación y poner unas trabas y unas restricciones por decreto, impidiendo que por su dimensión un sector pues no pueda desarrollarse y competir en igualdad con otros. Y esta situación solamente se da en el comercio, no se da en la industria, ni en la hostelería, ni en el turismo, solamente se da en el comercio. Y entendemos que hay pues una bolsa de necesidades por parte de los consumidores que hacen que hay personas que quieren comprar el domingo o que lo necesitan, es decir, no por su voluntad, o que al unir ocio y compras pues desean pues utilizar ese espacio. Es decir, no entendemos por qué eso no puede ser así cuando hay una Constitución que declara una libertad de empresa y una libertad personal. Respecto a las compras navideñas, tengo mucho interés, ya que tengo aquí a representantes del pequeño comercio y también de las grandes superficies, en que me avancen cómo creen que pueden ser las compras este año, porque un estudio que salió la semana pasada de Deloitte ya avanzaba que los españoles nos vamos a gastar un 4% más que en 2015 en regalos, compras de alimentación, etcétera, típicas de estas fechas. Carmen, ¿se respira más alegría en los bolsillos de los murcianos? Bueno, yo creo que poquito a poco va subiendo el consumo muy despacio, y espero que en estas Navidades realmente sí sean mejores que las del año pasado. Nosotros, desde luego, estamos preparados para ello. Y bueno, pues yo, claro, por supuesto, no estamos de acuerdo en todo el tema de los horarios, y lo que sí me gustaría es hacer una reflexión, porque el dinero que se consume en un pequeño comercio, antes de diluirse la economía general, da 2 vueltas por el barrio o la ciudad, a veces hasta 3. Ese mismo dinero se va moviendo, cuando en una gran superficie ese dinero directamente se va fuera. O sea, la riqueza que genera el pequeño comercio por sí dentro de la ciudad es importantísima. Por eso creo que hay que defenderla, y creo que también ellos necesitan que nosotros estemos fuertes y que podamos sobrevivir. Si nosotros nos liberalizan, por ejemplo, los horarios, no podemos sobrevivir. Entonces también ellos van a perjudicarse, porque al final todos, como bien dicen, nos necesitamos. Hay que buscar un equilibrio, ¿vale? Pero el equilibrio no está porque la Constitución dice muchas cosas, aparte de la libertad, dice también que hay que proteger y también dice otras muchas cosas. Ahora además tenemos el día cerca de la Constitución. Entonces, lo que sí hay que hacer es, porque también las personas que trabajan en los centros comerciales también tienen familia, tampoco quieren esa liberalización. No solamente no quieren el pequeño comercio, sino tampoco los trabajadores. Al final es un perjuicio para la sociedad, es perjudicial. Entonces, no se puede ir a perjudicar nuestras vidas, porque al final todo termina luego pasando factura. Entonces creo que sí vamos a vender más, y animo a la gente en Navidades que compren el pequeño comercio. Julio, en cuanto a las grandes superficies, ¿qué pronósticos podemos tener? Pues los índices de previsión son muy positivos, sobre todo porque los índices de confianza, según dicen las consultoras, pues están incrementando, efectivamente. Y desde luego lo que tenemos es mucha ilusión porque eso sea así. Hemos pasado una serie de años donde era todo lo contrario y las restricciones y los problemas pues cada vez eran superiores, y ahora pues parece que hemos cogido ya la senda del desarrollo y la senda de poder ir hacia arriba, ¿no? Pero claro,
Esto debe ser sin que esto, de alguna forma, nos empuje pues a nada extraordinario. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en parte de lo que ha dicho ella sobre el tema de los horarios y tal, pero nosotros entendemos que existe pues un fondo de consumidores que necesitan estas grandes superficies para poder realizar sus actos de compra. Y de hecho la prueba está en que cualquier festivo que sea ahora, pues, los centros comerciales se llenan. También hay que educar. Y los pequeños tienen la posibilidad también de abrir durante toda esa época. Es decir, que nadie le dice al pequeño comercio que tiene que cerrar cuando abran las grandes superficies. Es decir, el comercio pequeño pues tiene una libertad absoluta de abrir cuando considere oportuno, no tiene ningún tipo de restricción. Claro, lo que pasa es que a lo mejor no cuentan con los mismos medios. Claro, no es sé. que abrir todos los días, yo me gusta por lo menos descansar un día a la semana. Claro, si tengo que pero es abrir que también el domingo. Claro, o sea, si al final es eso, simplemente es lo mismo, pero que a la Lo que gente no se puede pretender es que porque yo quiera descansar, los demás también tengan que descansar. Los trabajadores del sector de grandes superficies, pues están sometidos a una legislación laboral. Todos trabajan sus 8 horas, no 14, como se dice por ahí, no, trabajan sus 8 horas, luego tienen unos tiempos de descanso exactamente igual, de acuerdo con la legislación laboral y de acuerdo con su convenio colectivo, que es un convenio muy flexible, que tiene unas previsiones para atender esta demanda, sin que nadie pues, pueda haberse visto mermados en sus derechos ni en sus obligaciones. Es decir, no hay que decir, bueno, es que los trabajadores de las grandes superficies hacen muchas horas extraordinarias, no, hacen horas que a lo mejor después las tienen tiempos de descanso. O hay una voluntariedad y hay una serie de turnos, es decir, a nadie hoy día, en el tiempo que estamos, se le ocurre, porque sería una situación de explotación completamente legal y los organismos oficiales, la inspección de trabajo, pues actuarían en estos casos, ¿no? Y eso pues no es así. Es decir, los trabajadores, cuando hay personal que trabaja y quiere trabajar, y de hecho esto tiene un impacto sobre el empleo, porque quieras que no, todo este tipo de cosas, pues lo que viene es a fomentar, como se ha fomentado, por ejemplo, unas contrataciones que en esta Navidad pues se pueden valorar aproximadamente en un 10% de las plantillas, y en el tiempo que corre, pues la verdad es que no es nada despreciable. Estamos hablando a lo mejor de 500, 600 trabajadores que de lo contrario estarían en el desempleo y están trabajando, ¿no? Y esto pues también hay que valorarlo, ¿no? Bueno, yo creo que nos podemos quedar con la parte positiva de que tanto el pequeño comercio como las grandes superficies aventuran unas compras navideñas pues muy positivas para ambos. Muchas gracias, Julio Bizuete, delegado de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, y Carmen Piñero, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Murcia Triángulo. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche, por arrojar luz sobre el sector comercial murciano. Y gracias a vosotros. Gracias. A ustedes. Y bueno, qué decirles que hasta aquí hemos llegado con la parte de nuestro tema principal, pero de comentarles también que uno de los objetivos de CAS siempre ha sido fomentar el consumo responsable. Y precisamente nuestro comportamiento tiene mucho que ver con la labor que hacen las brigadas cívicas de CESPA al respecto. Lo vemos en los siguientes anuncios publicitarios. Tras hacer un interesante repaso por el sector comercial de la región de Murcia, volvemos con nuestras secciones fijas de cada semana. Y en esta ocasión, nuestro ranking tiene que ver con los galardones que ha entregado la Asociación Murciana de la Empresa Familiar, AMEFMUR. Los premios de 2016 han recaído, en primer lugar, en Casa Europa Superdumbo, a la que le han otorgado el premio Herentia como empresa familiar del año, debido a su crecimiento y su trayectoria y al carácter emprendedor de sus fundadores. En segundo lugar, el premio a la familia empresaria del año ha recaído en una conocida bodega murciana, Casa Rojo, que precisamente se les ha premiado por su visión innovadora y revolucionaria dentro del sector del vino. Y en último lugar, como filanistas, se ha reconocido también la labor de Carrillo Asesores y de la Clínica Oftalmológica González Costea.
Desde nuestro programa, desde CAS, le damos la enhorabuena a estas empresas por su brillante trayectoria. Y precisamente hablando de trayectorias brillantes, vamos con una empresa que se llama Ecoproyecta y que ha conseguido hacer realidad el binomio arquitectura y sostenibilidad. Lo vemos en las siguientes imágenes. ¿Es posible conjugar arquitectura y sostenibilidad? El estudio Ecoproyecta lleva haciendo realidad la construcción sostenible desde hace más de 10 años a través de equipos multidisciplinares. Nuestra fuerza puede estar en la filosofía de trabajo, que consiste en crear equipos de colaboración multidisciplinares, arquitectos fundamentalmente, pero trabajamos con ingenieros, con biólogos, con sociólogos, para acometer proyectos que tienen que ver con sostenibilidad, desde el punto de vista de la construcción, la arquitectura y el urbanismo, pero siempre de una perspectiva de buscar una aportación positiva a la problemática medioambiental. Sus construcciones, como sus llamativas casas geodésicas, están enfocadas a cumplir con una serie de criterios como son... Hay que pensar en qué impacto va a tener esa futura obra en el entorno, ¿no? Y cuando pensamos en el impacto, pues tenemos en cuenta impacto paisajístico, pero también el impacto energético, es decir, qué consumo de energía va a haber no solo durante el uso del edificio, sino durante la construcción del edificio. Entonces ahí empiezas ya a tener en cuenta pues de dónde vienen los materiales que vas a utilizar. Cuanto más cercanos sean los materiales, mejor, porque el consumo de combustible en el transporte va a ser menor, la durabilidad de esos materiales, el origen. Luego, en el diseño del propio edificio, pues hay que tener en cuenta cuáles son las variables que hacen que ese edificio consuma más o menos energía. Y en el fondo también lo que se busca es un mayor confort térmico, consumiendo menor energía que un edificio convencional, ¿no? Su actividad arquitectónica y bioclimática está avalada por varios reconocimientos regionales, nacionales e internacionales como... Por el proyecto precisamente de este edificio en el que estamos, de la sede del Boletín Oficial de la Región de Murcia, nos dieron el premio Eurosolar en el año 2010. En concreto, pues por la integración de energías renovables en el edificio, integración también de estrategias bioclimáticas de ahorro energético, la integración también de, como veis aquí al fondo, de un jardín que es de especies autóctonas y que tiene que ver con el microclima que se genera dentro del patio y que aporta a su vez un bienestar a los espacios de trabajo. En definitiva, una mirada a la edificación, pero desde la perspectiva de... Que desde la arquitectura y la construcción se pueden aportar soluciones positivas para un mundo mejor. Como acabamos de ver, la actividad del estudio Ecoproyecta es un reflejo de la preocupación de su equipo humano por la edificación bioclimática, tal y como hemos visto en esas llamativas imágenes de las casas bioclimáticas, de las cuales no hay que olvidar que este estudio Ecoproyecta lidera este tipo de edificación en España. Y con la arquitectura, con este protagonista, acabamos el programa de hoy, que hemos tenido junto también a la arquitectura otros dos protagonistas, el comercio y también la empresa familiar. No olviden que nos pueden seguir en nuestro perfil de Twitter, donde está actualizado con toda la información relativa al consumo, y es @castvm, y nos vemos el próximo jueves aquí en Televisión Murciana a partir de las 8 de la noche. Buenas noches.